La parte de la acuacultura en México tiene aproximadamente 86.438 hectáreas con sistemas semi-intensivos e intensivos, que son con los cuales nosotros trabajamos. Nosotros no trabajamos con sistemas extensivos, aunque la gran mayoría en México hay una gran cantidad de sistemas extensivos. En el 2017, a finales de 2017, esto fue en enero del 2018, la CONAPESCA y la Semarnat publican que se produjeron alrededor de 114.500 toneladas de camarón, a pesar de las enfermedades, principalmente por AHPND. La industria de cultivo del camarón en México, como al igual con ustedes, ha sorteado prácticamente numerosos y grandes retos, y empieza a haber una recuperación en México después de las altas mortalidades provocadas por AHPND en el 2013, cuando empezó la epizotia, y continuando en el 2014. Empieza una ligera recuperación durante el 2015, y estas son básicamente lo que se tenía en las granjas de camarón en el 2013 y parte del 2014, con organismos con PL y organismos juveniles tempranos. Actualmente, México, a raíz de las altas mortalidades que tuvo que hacer un cambio y una concientización en la parte de sistemas semi-intensivos e intensivos. ¿Y qué hizo? Hizo ciertas innovaciones tecnológicas, a la vez se crearon la parte de maternización, se crearon los sistemas de invernaderos o sistemas de engorda bajo techo, hicieron algunos protocolos sanitarios en los cuales regularmente la gente que hace acuacultura no cree en la parte sanitaria. La parte sanitaria es algo básico y fundamental. No necesariamente se requiere una gran alimentación para que los organismos que requieran engordar. Se necesita de una triada para poder realizar y llegar a tener excelentes producciones. La parte de una buena selección de poslarva, eso y un seguimiento de la parte sanitaria son uno de los pilares fundamentales para que esta industria prolifere. También se hicieron ciertas mejoras en la parte de semilla. En México se empezaron a utilizar semillas con una tasa baja de crecimiento más una tasa alta de tolerancia, porque el camarón no tiene resistencia. Entonces empezaron a utilizar ese tipo de organismos y empezaron a cambiar. ¿Esto para qué? Para mejorar la competitividad y la sostenibilidad, que en el 2017 fue de 31.7, que es demasiado alta con respecto al 2016. Entonces, a pesar de que México tiene problemas sanitarios, también ha tenido una muy alta y muy rápida recuperación después de la introducción de AHPND. A partir de eso, y viendo nosotros los últimos reportes y el incremento y la gran variación que estaba haciendo la camaronicultura, decidimos retomar y someter un proyecto en el cual nosotros pudiéramos continuar haciendo una parte no de vigilancia epidemiológica, sino ver la parte de prevalencia, y que esto pudiera ayudar al sector camaronícola a tomar mejores decisiones y conocer verdaderamente el organismo con el cual está trabajando. Porque regularmente trabajamos con camarones, pero no los conocemos la parte de fisiología y la parte de enfermedades de los camarones. Entonces nos propusimos hacer lo siguiente: determinar la prevalencia y los grados de severidad de las enfermedades que actualmente atacan al camarón en el estado de Sinaloa. ¿Y quiénes son? Pues bueno, la necrosis aguda del hepatopáncreas, que es AHPND, la necrosis del hepatopáncreas causado por bacterias de origen intracelular como riquecias o clamidias, una bacteriosis causada por bacterias extracelulares del género Vibrio o Pseudomonas o cualquier otra que pudiera atacar al camarón. Y específicamente, ¿qué estaba sucediendo con el virus de la mancha blanca? Porque antes del 2013 el mayor agente etiológico era el virus de la mancha blanca. Entonces, a partir del 2013 al 2014, mancha blanca desaparece y empieza a proliferar AHPND. Entonces, durante los 2 ciclos de cultivo que tiene México,
en verano y en invierno, en la parte de primavera-verano, en el 2016 y en el 2017, para saber qué era lo que estaba sucediendo después de las tecnologías y de las aplicaciones que estaban haciendo las personas en el área de camarón. Me voy hacia la parte de materiales y métodos. Bueno, ¿qué hicimos? Como ustedes manejan no miles, sino millones de organismos, nosotros decidimos de analizar las regiones donde nosotros teníamos ya datos de prevalencia y de incidencia del 2013 al 2015 y seccionamos al estado. Nosotros estamos aquí. Entonces decidimos que la parte norte, tomar el área de Guasave, que es una área, para nosotros la parte de investigación es la parte medular donde se empiezan a desarrollar las enfermedades después de mayo. Y la parte central, el área de Navolato, Sinaloa, y la parte central, la parte sur en Mazatlán, por el hecho de que queríamos checar también la parte sur, básicamente la parte sur incluyendo la parte de Rosario, una parte de Rosario que colindaba con el municipio de Mazatlán. ¿Por qué hicimos este ejercicio con las granjas que tenían sistemas semi-intensivos básicamente y algunos que sembraban 15 organismos por metro cuadrado con presencia de HPND en al menos de una de las granjas de cada zona, con una prevalencia que tuviera, no de mortalidad, sino de presencia del 10 al 20%. Y grados de severidad entre 1 y 2 y que tuvieran una mortalidad del 15%. Esas fueron las razones con las cuales nosotros empezamos a trabajar. Y entonces empezamos a hacer nuestro tipo de colectas y empezamos a procesar nuestros organismos. Los muestreos que nosotros elegimos fueron en mayo, porque en mayo es donde empiezan a aumentar las temperaturas, tanto en la parte sur, norte y centro de Sinaloa, y en septiembre cuando las temperaturas empiezan a bajar por la noche, en el día suben y se permanecen estables y por la noche comienzan a subir. ¿Esto por qué? Porque en la parte de mayo es cuando empieza la primera siembra en camarón y estaban sembrando organismos de diferentes lugares, de diferentes áreas de producción. Unas tenían maternización y las otras no. Y la parte de septiembre, porque algunos de los productores hacen precosechas y dejan organismos que crezcan más grandes para poderlos vender al mercado internacional. En el primer muestreo, los pesos promedios eran de 2.1 más o menos 2 gramos, y en el segundo muestreo más o menos pesaban 15.38 más o menos 3 gramos durante el 2016 y el 2017. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, como nosotros no podemos contar y tener analizado prácticamente todos los camarones que realizamos, bueno, al estanque lo dividimos en 4 secciones, esas 4 secciones tomamos completamente al azar, 30 camarones, eligiéndolos de las 4 regiones, excluyendo el área de compuerta de entrada y el área de la compuerta de salida. Una vez que se obtuvieron esos organismos, se llevaron al laboratorio del CIAT localizado en Mazatlán, Sinaloa, y se empezó a hacer lo siguiente. Espero que esta cosita me deje. Se hizo el procesamiento de muestras. Una vez que llegaron los organismos a nuestro laboratorio, venían en contenedores prácticamente, como los ven aquí, eran contenedores con aireación. Estos organismos se hicieron básicamente de uno solo, se dividió, fueron alrededor de 360 camarones que nosotros elegimos, los cuales se hizo un análisis en fresco in situ. Eso es primero ver características externas, movimiento en el lugar donde tomamos la muestra. Posteriormente, este análisis en fresco se hizo de hepatopáncreas, de la cámara branquial y del intestino. A continuación del mismo camarón, se hizo la parte de bacteriología.
El hepatopáncreas se partió en 4 pedacitos y luego una parte se hizo para la bacteriología, otra parte se hizo para análisis en fresco, otra parte se hizo para la área de histopatología y la última se hizo para la parte de diagnóstico molecular. ¿Para qué? Para hacer una integración y llegar a un diagnóstico en el cual nosotros pudiéramos decir que cada uno de ellos aportaba ciertas características que nos dijera qué estado de salud tenían los camarones con los cuales nosotros estábamos trabajando. Para esto también tuvimos que utilizar la herramienta de análisis estadístico para ver la parte de prevalencias y para ver la parte de si había algún tipo de hacer análisis de correlación por las diferentes variantes que nosotros estábamos metiendo. ¿Y qué sucedió? Bueno, todo esto se hizo con los camarones y trabajamos por individuo, no por población. Perdón. De los resultados que nosotros obtuvimos fueron del total de 300 organismos analizados. Si ustedes ven, fue algo sumamente interesante. El 90% presentaban características externas de animales aparentemente sanos, y el 10% con una coloración rojiza, una cutícula suave y una opacidad muscular. Aquí los ven, un organismo aparentemente sano, no hay ninguna alteración en el camarón. Aquí donde estamos viendo la parte de lo que son urópodos y telson rojizos y alguna parte en la parte ventral del camarón de color café rojizo. Y en esta última pueden ver la opacidad muscular y la coloración rojiza que tenían los organismos. Entonces, en base a esto, nosotros empezamos a hacer diferentes clasificaciones para llegar a nuestros resultados. Al procesar todas las muestras por las diferentes técnicas con las cuales ya se las acabo de mostrar, hicimos una tabla. En esta tabla checamos las prevalencias del 2016 y el 2017. Y ojo, a pesar de que nuestros gobiernos decían que habíamos tenido un 31.7 de ahora sí que de haber tenido éxito en la parte de camaronicultura, nosotros teníamos en el 2016 la presencia todavía de HPND en primavera en el 60% y en verano de 43%, en la parte norte, en la parte centro del 97% y en verano de 30% y en la parte sur de 43%. Seguida de esa, en orden de importancia y en órgano, estaba NHPS o una bacteriosis. Seguida de eso encontramos a mancha blanca, el virus de mancha blanca que no había empezado a aparecer y que empezábamos a verlo en una prevalencia del 13%, 20%, 7%, 20% y 10% y 27% en verano, prácticamente en la parte sur para el 2016. En el 2017 encontramos el 50%, el 97% y específicamente básica, siguiendo el mismo patrón que tenía durante el 2016, cosa sumamente interesante. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir que aquí, ¿de dónde pudieran ser la parte originaria? Probablemente venía de la poslarva o probablemente ya estaba en el medio y nada más estaban en disperso y como se confinan en un estanque, y ahí empiezan a proliferar dependiendo de la susceptibilidad del organismo. Entonces, esas son las indicaciones que nos están dando en esta parte. ¿Y a dónde nos fuimos? Cosas sumamente, ven, HPND se observó principalmente en las 3 zonas, aquí no hubo ninguna exclusión. ¿Y qué se tienen? La prevalencia en el 2017 fue de 53.33 en promedio total, y 60.16 para el 2017 con los grados entre 1 y 2. Si ustedes ven la prevalencia o los grados de daños o la respuesta del sistema inmunológico, que nosotros la estamos clasificando como algunas alteraciones en el órgano blanco, es de muy bajo impacto. ¿A qué me refiero? Bueno, a que solamente encontramos, este es un hepatopáncreas, esos son los túbulos del hepatopáncreas, este es el lumen del hepatopáncreas. En algunas secciones de los camarones que nosotros analizamos, específicamente de los camarones mayores, como de 15 gramos, encontramos este desprendimiento celular
que encontramos básicamente estructuras vermiformes dentro de los túbulos del hepatopáncreas, así como también encontramos desprendimiento de las células que forman el túbulo en el lumen viajando hacia el intestino, como lo ven aquí. Y esto solamente lo encontramos en la región proximal. Hagan de cuenta que este es el intestino del camarón y esta es la región proximal hacia la región distal. Entonces, la mayoría de la respuesta del sistema inmunológico con los daños causados por el rompimiento de las membranas solamente la estábamos encontrando en la parte muy proximal al intestino, permitiendo esto que prácticamente el 80% del hepatopáncreas del camarón estuviera sano y activo. ¿Qué permite? Bueno, esto le da un indicador. ¿De qué? De que si ustedes siguen alimentando al camarón, el camarón va a seguir convirtiendo en nutrientes esenciales para crecimiento, para formación de órganos y tejidos, para formación de nuevas gónadas y para la formación de masa muscular. Si en grado caso esto hubiera estado en un daño de un grado 3 y un grado 4, pues por mucha buena alimentación que ustedes le tiren, por muy buen, ahora sí que parámetros físicos y químicos que ustedes le den, el organismo jamás se puede recuperar. ¿Por qué? Porque este órgano principal está dañado en un 80%. ¿Me explico? Ahora, como les dije, nosotros hicimos bacteriología. Bueno, por bacteriología, tanto en hepatopáncreas y por histología se observaron 1/10⁶ unidades formadoras de colonias, en la parte y en estómago y en el hepatopáncreas encontramos 1/10⁴ unidades formadoras de colonias. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estas bacterias estaban entrando vía alimento o vía, ahora sí, agua en el organismo. ¿Y dónde se estaban almacenando? Bueno, específicamente en el estómago. Y que esto era lo que estaba produciendo una parte de las toxinas y que estaba dañando gran parte de donde estaba los túbulos de la región proximal al intestino. Ahora nos fuimos a contabilizar la parte de bacteriosis o NHPS y encontramos una prevalencia mucho más baja y encontramos que era el 36.66% en el 2016 y 42.83% en el 2017 y los organismos estuvieron asociados prácticamente a 2 especies de bacterias que se localizaban tanto en hemolinfa como en hepatopáncreas con un promedio total de 1/10⁵ unidades formadoras de colonias. Ustedes escucharon en la mañana que el primer expositor dijo que era importante hacer bacteriología, pero no nada más es importante hacer bacteriología nada más para checar UFCs. Necesitamos saber en qué órganos y tejidos se está afectando, porque de nada nos sirve tener cantidades y decir, ay, pero no sabemos si afectan o no afectan y qué órganos y tejidos se está afectando. Bueno, pues para saber eso se necesita la parte histología. Esto es lo que observamos en los pedazos de hepatopáncreas de los organismos que analizamos por histopatología. Encontramos nódulos hemocíticos que tienen aquí a los aglomerados bacterianos, todos estos son hemocitos granulares o semigranulares que están atrapando a las bacterias para tratar de matarlas. Entonces aquí se tienen formación de nódulos hemocíticos y también se tienen daños de la parte de un proceso inflamatorio y la parte de necrosis. Esto no es un daño, esto es una respuesta del sistema inmunológico del camarón para tratar de sacar al agente extraño que lo está atacando. Ahora, cosa súper bien interesante, las mayores respuestas están en el hepatopáncreas, aunque también lo localizamos en la parte del corazón, obteniendo formación de nódulos hemocíticos, en el órgano linfoide, que es un órgano que se encarga de sacar y de eliminar por medio de cápsulas a los agentes extraños que tiene el camarón. Y también lo encontramos en algunas secciones del músculo. ¿Y qué pasó con mancha blanca?
algo que a nosotros nos tenía súper intrigados. Mancha blanca tiene actualmente una relación muy baja y una presencia muy baja dentro de los camarones que nosotros analizamos y prácticamente tiene un 16.16% en el 2016 y 20% en el 2017. Una presencia demasiado baja para ahora sí que la virulencia que él tiene. Observándose los cuerpos de inclusión de Cowdry tipo C exclusivamente en núcleos hipertrofiados eosinofílicos, en las células del epitelio del estómago, el epitelio cuticular y en las branquias con grados de severidad entre 1 y 2. Y me van a decir, ¿y eso para mí qué? ¿O qué significa? ¿O por qué se come? Bueno, significa que las branquias, el epitelio cuticular están prácticamente sanos. Y para los que trabajamos con camarones, ¿qué significa? Que puede haber asimilación de nutrientes muy bien y ¿por qué? Porque el intestino está sano y las branquias están sanas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el camarón puede mandar oxigenación hacia el interior del camarón y que puede sobrevivir y que eso puede ayudar a que el camarón y las altas mortalidades que anteriormente se veían referenciadas en la camaronicultura en Sinaloa tuvieran un menor impacto, porque a pesar de que tenían este tipo de enfermedades, su presencia es muy baja sin causar daños extremos en los órganos y tejidos primordiales para el camarón. Y para que vean que no les digo mentiras, estos son los cuerpos de inclusión Cowdry tipo C. Específicamente este es el lumen del estómago, en la parte para acá está el intestino, y encontramos 1, 2, 3 y 4 cuando encontrabas incontables en el intestino y en las branquias de los camarones. Ahora nos vamos para una NHPV. NHPV fue detectada solamente en la parte básicamente con una presencia del 16.16% para el 2016 y el 2017, exclusivamente durante el verano, cuando las temperaturas son sumamente estables y altas. Entonces, durante el verano es cuando proliferan las bacterias de origen intracelular exclusivamente para los muestreos que nosotros hicimos durante el 2016 y el 2017 para Sinaloa. ¿Y dónde está? Bueno, también en el hepatopáncreas, pero algo sumamente interesante. También había sido una multiplicación sumamente lenta y demasiado interesante. ¿Por qué? Porque prácticamente están rellenando y están invadiendo cada una de las células del túbulo del hepatopáncreas, pero esta ha sido reconocida por las hemocitos hialinos semigranulares y granulares, formando una cápsula gigantesca, como la ven aquí, que quiere decir que las encontraron y que el sistema profenol oxidasa está haciendo su efecto y que está tratando de eliminarla y que eso no permite que ellas proliferen. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que el organismo con el cual se está trabajando tiene un sistema inmune alerta en el cual está tratando de eliminar a los agentes extraños y que los está tratando, ahora sí, eliminando en tiempo y forma. Y eso es lo que uno necesita de un organismo con el cual lo está cultivando. Ahora, para que a nosotros en la parte de la ciencia nos crean, se tienen que hacer diferentes análisis estadísticos. Bueno, en la parte de análisis estadístico, aquí tuvimos una hipótesis en la cual les decíamos que existe una dependencia entre las zonas y temporadas de muestreo con respecto a la presencia o ausencia de enfermedades en ese año. O se acepta esta hipótesis o se rechaza. Entonces, al momento de hacer los análisis estadísticos, encontramos que la enfermedad HPND en el 2016 y en el 2017, con una prueba de valor de px al cuadrado, tuvo de 0.003 a 0.0015, por lo tanto la interpretación de esto es rechazada. Al igual de NHPS, y la única que se estaba aceptando era la de mancha blanca con 0.5 y 0.7, y aceptamos la hipótesis que nosotros nos estábamos diciendo. Pero al momento de hacer nosotros empezamos a ver
que pudiera haber cierta interferencia o cierto background de ese tipo de expresiones con las variables físico-químicas que nosotros estábamos tomando. Nosotros habíamos tomado la parte del 2016 de temperaturas, salinidad, oxígeno, pH y amonia, que es una de las mayores que utilizan en las granjas camaronícolas. Lo hicimos para la parte norte, centro y sur de Sinaloa. Y vimos que la parte, las diferentes, estos son los promedios que obtuvimos durante nuestros muestreos, y vimos que en esta parte, al momento de tener todas este tipo de variables de respuestas entre el 2016 y el 2017, quisimos hacer una comparación para saber si estas pudieran estar afectando o favoreciendo que las enfermedades se tuvieran una mayor o menor presencia. ¿Y qué le llamamos? Interacción, enfermedad, factores ambientales. Entonces vimos que el 85% de los organismos analizados también queríamos saber si estas no había alguna interferencia, y estadísticamente, a pesar de que había variables altas y variables bajas, estadísticamente no significaba que pudieran estar correlacionadas con la presencia de enfermedades. Esto se debía más a pesar de que tenía una respuesta del organismo, una susceptibilidad o algún tipo de manejo. Entonces, ¿qué nos fuimos a hacer? Nos fuimos a checar la interacción de enfermedades entre organismos. ¿Y qué checamos? Bueno, vimos que el 85% de todos los organismos analizados presentaron por lo menos una enfermedad y el 55% por lo menos 2 enfermedades. Y vimos la interacción de las enfermedades, que el 85% de los organismos analizados presentaron por lo menos una y el 55% 2 enfermedades. ¿Y quiénes son? Si ustedes lo ven, esto es algo fundamental para la parte que hacemos acuacultura. Hay una interrelación entre HPND y NHPS, que tiene un porcentaje de coincidencia de 19.72%. Y ojo, aparece mancha blanca. A pesar de que tiene una presencia mucho menor, se tiene que tener cuidado con él. ¿Por qué? Porque hay una interrelación entre NHPS de origen extracelular con ella de un 9.44%. Para el resto son muy bajas, incluyendo NHPE contra mancha blanca, que es 2.50. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocar nuestras investigaciones o la parte que ustedes tienen del personal encargada de la parte de sanidad? A HPND, NHPS y mancha blanca. En conclusión, ¿qué tenemos? El 85% de los organismos analizados presentaron por lo menos una enfermedad y el 55% 2 enfermedades. Las enfermedades con mayor prevalencia, ¿quiénes fueron? Ahora sí que durante todas las temporadas y zonas, que fue HPND, seguida ahora sí por NHPS durante el 2016 y el 2017. La prevalencia de mancha blanca fue relativamente baja durante el 2016 y el 2017. Y NHPV fue relativamente baja y durante el verano. En la zona norte, para nosotros esta parte norte fue la zona más afectada. Sin embargo, no hay diferencias significativas entre la parte norte, centro y sur, pero en la parte de diagnóstico, en la parte norte fue la de mayor afectación. De manera conclusión general, los mayores daños estuvieron aquí, en el órgano, en la parte del hepatopáncreas, pero la región próxima al intestino, permitiendo que el organismo crezca, gane peso y vayan ustedes a sacar mejores producciones, siempre y cuando se tenga una vigilancia del estado de salud de los organismos, porque la cámara branquial y todo el intestino está sano y el 80% del hepatopáncreas continúa sano, permitiendo asimilación de nutrientes para la formación de nuevos órganos y tejidos. Los organismos con HPND presentaron los daños mucho más severos en la parte proximal, combinados con NHPS con desprendimiento celular. La presencia de enfermedades, tanto bacterianas y virales identificadas en este trabajo, estuvieron relacionadas en algunas ocasiones que nosotros inferimos con la susceptibilidad del organismo
un inadecuado ambiente de cultivo propiciado por las variables físico-químicas, a pesar de que no había diferencias significativas, y acumulación de materia orgánica. Alteraciones en el ecosistema causado prácticamente por la desinfección que hacen ahorita, para que no tengan ahora sí que bacterias en los fondos de las piscinas. Y por su atención, muchísimas gracias.